fue más o menos este, o sea que en este sentido no ha habido una gran inestabilidad. A lo mejor ahora sí podemos ver que esta curva está un poquito más disparada, pero digamos, digo, para analizar variables de contexto que nos van a servir de contexto para analizar la operación. Y yo creo que acá es donde empezamos a ponernos, digamos, un poquitito más finitos en el análisis del proyecto. Es decir, nosotros tratamos de separar en etapas, ¿no? Es decir, una primera etapa que corresponde a los momentos iniciales del proyecto, podemos decir hasta el 92. Hay un segundo periodo que, digamos, durante ese periodo en general es que se comercializan los primeros galpones, o sea, se hace lo que se llama Madero Oeste, ¿no? Aparece un segundo periodo que tiene justamente toda la problemática de cruzar a la isla, ¿no? Es decir, de cómo iniciar, digamos, la ocupación, de los terrenos grandes. Aparece un tercer periodo del 97 al 2003, al que le llamamos la aceleración de las ventas, ahora lo vamos a analizar. Un cuarto periodo que es lo posterior a la crisis, y un quinto que es el 2008, sería hasta hoy, pero la investigación terminó en 2010, en todo caso podría contar algunos datos más recientes. Lo que es interesante es que en este periodo, digamos, al principio, como yo les decía, la corporación no tenía presupuesto, es decir, su posibilidad, digamos, de financiarse tenía que ver con la puesta en valor de los bienes que existían, es decir, en ese momento, por ejemplo, se le alquiló una parte del dique 4 a la Administración de Puertos para que siga operando, hubo una segunda, digamos, se filmaban películas, por ejemplo, ahí adentro, y se cobraba por filmar películas, digamos, mientras no había venta, era difícil, digamos, sostener la empresa que no tenía recursos presupuestarios. Y, digamos, la realización, de la primera tanda de ventas permite que haya este tipo de situación más o menos en el 92, o sea, que los ingresos de la corporación sean mayores, digamos, que los egresos. Y podemos decir que en el 92 la corporación estaba bastante rica. Claro, este capital empieza, digamos, a tener muchos problemas para seguir manteniendo su actuación en el momento de desarrollar el lado de enfrente. Lo que vemos es que digamos, en el 94-95 se realiza la primera operación, que fue del otro lado, que fue la venta del Hilton, y la venta de los terrenos del dique 1, o sea, lo que era un predio ferial. Esto en el 96-97 caen estas ventas, y alrededor del 98-99 lo que vemos es que empieza a haber un momento de gran euforia en las ventas. Es decir, y digamos, casi podríamos decir que se terminaron de vender casi todos los terrenos que había disponibles, ¿no? Ahora, en este momento la corporación tenía un gran ingreso, pero tenía un compromiso de realizar obras, digamos, muy importantes. Faltaba hacer obras de infraestructura, faltaba hacer los parques, etc. Bueno, desde ese momento se planchan las ventas hasta que en el 2000 y pico, digamos, vuelve a haber algunas nuevas ventas. Y en general lo que podemos decir es que la corporación se dedica a terminar sus compromisos, aunque, digamos, con una operación en términos de ejecutora del proyecto, digamos, bastante elemental. Bueno, acá aparece un poco, digamos, lo que fueran los criterios de alteración del valor del suelo en las zonas, ¿no? Es decir, entre el 91 al 97 casi vemos el eje norte, y, digamos, en esta imagen siguiente vemos que aparece Puerto Madero y aparecen, digamos, otras partes de la ciudad que, digamos, empiezan a tener también mayor incremento de valor. Hoy en día, si hicieran unas isobaras de valor, digamos, en la ciudad estarían dando esos criterios. Bueno, en este cuadro lo que está marcando es la cantidad de metros cuadrados, digamos, y comparo lo que pasa en Puerto Madero y en San Telmo, ¿no? Es decir, en Puerto Madero se construye el 5,4% y en San Telmo el 2% de los metros cuadrados que se construyen en la ciudad. De golpe es interesante al analizar el proyecto, digamos, cómo fue la distribución de tierras, ¿no? Es decir, en este sentido todos saben que hubo una evolución del proyecto original, lo que llamaron el proyecto catalán, o sea que fue una segunda reformulación del proyecto tratando de apuntar, digamos, a su rentabilidad, es decir, se hablaba de 3 millones de metros cuadrados construibles, lo que fueron las bases del concurso, y lo que pasó en la realidad. Hay que decir que en las bases del concurso esta
noción de metros cuadrados no incluye, por ejemplo, todo lo que son estacionamientos, espacios comunes, etc. Entonces, los metros cuadrados construidos se consideran como metros totales, no son los metros de FOT permitidos, ¿no? Es decir, los metros de FOT permitidos siempre están quedando en el 1,5 millones de metros cuadrados. Pero, digamos, aparecen algunas cosas interesantes como ahora vamos a ver el tipo de superficies, digamos, que aparecen, por ejemplo, en áreas verdes, o sea, 28 hectáreas de áreas verdes, o, digamos, que más lo que existe como los espejos de agua, o sea, las 39 hectáreas de los espejos de agua hacen que el proyecto tenga una cantidad de espacios públicos importantes. Primera cuestión, es decir, cuando analizamos la gestión, ¿no? Es decir, la tierra ha sido evaluada en 60 millones, esto es el punto de partida, digamos, de la operación. 60 millones que la corporación en su momento no pagó, o sea, que ese es el capital que en realidad se pone en valor. Es de señalar que no es el costo de la adquisición, sino la contribución de uno de los socios. Hay que decir que en ese punto, el segundo de los socios se consideró que ponía una parte equivalente de ese valor, que era expertise, know-how, no sé, es decir, norma, ¿no? Es decir, que en realidad no es un bien que sea fácil de capitalizar, pero que le dio a la ciudad, digamos, la propiedad del 50% de la sociedad. El decreto que funda la corporación dejaba constancia que la empresa no recibiría otros recursos para que la transferencia de la tierra. Esto, digamos, parece dicho así nomás, es importante. Primero, para decir por qué la operación fue posible. Es decir, si el intendente o el presidente de la República hubieran tenido que poner plata para hacer esta operación, digamos, hubieran corrido un gran riesgo, ¿no? Y diría, hubieran tenido que definir que es una prioridad intervenir sobre esa parte, entre comillas, lujosa de la ciudad y dejar de lado otras inversiones. Es decir, en este punto el riesgo lo asumía la corporación. Es decir, y yo digo, ¿por qué es que finalmente el presidente o el intendente aceptaron que nosotros fuéramos con esta proyecto? Y por el fondo el riesgo que corrían era poco. O sea, lo peor que podía pasar era que no pase nada, que era lo que siempre había pasado, digamos. Y si de golpe estos locos, digamos, llegaban a poner en marcha, digamos, esta operación, bueno, ellos podrían capitalizar el resto de la operación sin que en términos de lo que ellos ponían en riesgo, digamos, estuvieran poniendo en riesgo, realmente nada. Entonces, yo creo que ese punto, que fue una pesada carga para la corporación, así, por ejemplo, si hubiera tomado créditos, estas cosas, seguramente hubiera tenido cifras más performantes, digamos, como resultado. Bueno, yo creo que es importante en este tipo de operaciones tratar de que apunten a su autofinanciación. Incluso en el caso de que tomen crédito, verifiquen que pagan, ¿no? Es decir, porque eso hace a la legitimidad, incluso a la prioridad de este tipo de operaciones. Pues si no, siempre un hospital, una salita de primeros auxilios, una guardería, va a ser más importante, digamos, que este tipo de operación. Bueno, voy a pasar un poquito más rápido. Hay algunas herramientas que me gustaría analizar. Por ejemplo, durante todo este periodo fue bastante riguroso el mecanismo licitatorio y el tipo de obligaciones que se le imponían a los que compraban. Por ejemplo, primera decisión, se parceló chico. Sobre ese parcelamiento chico, por ejemplo, en el caso de los galpones, a ningún inversor se le vendía más de 2 galpones. Es decir, que había una voluntad clara de que no existiera un inversor único que llegara y capitalizara la totalidad de la operación. En este punto hay que decir que en el momento abundaron los lobbies de Waterfront, digamos, Olympia York, Reus, Donald Trump, todos aparecieron por Buenos Aires y su planteo era siempre el mismo. Ustedes córranse que, digamos, la operación la hacemos nosotros que somos los que sabemos. Y, digamos, la paradoja, digamos, de esta intervención es que se había creado una empresa pública en el contexto de las privatizaciones. Es decir, la idea, digamos, el contexto de la privatización hubiera sido transferirle la tierra a un operador privado y que el operador privado, digamos, desarrolle, digamos, la operación. Bueno, yo defiendo, digamos, esta capacidad del Estado de tomar la iniciativa y creo que es una clave en el tema de los planes, como de lo que hablaba Eduardo, es decir, salir de la pasividad del Estado y convertir, digamos, a través de mecanismos de gestión, al Estado en un operador que incluso confronta, disputa, articula, digamos, en el mercado de bienes raíces. Esto, por ejemplo, en Chile está prohibido, es decir, el Estado por la Constitución no puede hacer lo que el capital hace en el mercado. Pero yo creo que, digamos, que en nuestro caso, donde hay una voluntad
de que la política conduzca la economía, es válido tener una herramienta, digamos, que entre y confronte, digamos, en estos términos. La segunda cuestión era, digamos, las multas, digamos, al construir. Es decir, si uno, por ejemplo, vende un terreno y el dueño se sienta arriba del terreno, todo el proyecto muere. Bueno, en este caso había unas multas que hacían más caro, digamos, el no construir que, digamos, la renta posible de obtener, digamos, por un terreno de engorde. Esto era parte del mecanismo licitatorio, no es un impuesto, es un requisito de compraventa y por lo tanto, digamos, que se aplica regularmente sobre los atrasos en las obras. ¿Por qué esto era importante? Y porque la consigna, digamos, como modelo de gestión era tratar de convocar a muchos inversores en un mismo momento sobre un terreno relativamente chico de la realidad. Y en este punto, yo creo que el secreto de los terrenos urbanos no es que aparezca uno que haga todo, sino que lo que normalmente se hace en muchas partes de la ciudad, en una parte se concentre sobre un punto donde haya muchos inversores convergiendo, digamos, sobre un único proyecto. Y el tema es que la consigna que unifique esas prácticas sea, digamos, una consigna, digamos, de beneficio para la ciudad. Bueno, la verdad que habría muchas cosas para ver. Si analizamos el tema, digamos, de la estructura del gasto, ¿no? Es decir, podemos ver que el total de la venta en la tierra dio unos ingresos por 280 millones, que más o menos el costo de las obras fue de unos 113 millones, y que el total de los egresos, viendo todas estas cosas de la administración, honorarios, etcétera, lleva más o menos unos 245 millones. Eso estaría dando como superávit del ejercicio unos 34 millones, pero siempre hay que acordarse que el valor de la tierra está evaluado en 60 millones, digamos, en el momento inicial. Quiere decir que si hacemos un análisis, digamos, de la evaluación global, al día de hoy, que todavía falta vender terrenos por unos 50 millones, estaría dando, digamos, ese compromiso demorado de pagar la tierra estaría dando, digamos, una situación deficitaria. Voy a pasar esto un poco rápido. Esto tiene que ver con la evolución de los balances de la corporación, ¿no? Es decir, entonces vemos que los balances, ya que es el cierre año a año de esta evolución, bueno, dio toda una primera etapa donde el balance era exitoso. Durante el tiempo en que no vendía, el balance daba negativo. Y, digamos, en este momento en que se aceleraron las ventas, dio un balance positivo. Ahora, sobre este ingreso que se produce en el 91, hubo todo un tiempo donde la realización de las obras sin ventas daba un balance todo el tiempo negativo. Y en este sentido, digamos, cuando a mí me tocó volver a la corporación en el 2008, digamos, estábamos en un punto sumamente crítico porque la corporación estaba dando pérdidas. Entonces, los números son modestos si miramos la evaluación. ¿Cuáles son las variables de ajuste que se podrían haber tenido? Es vender más caro. Y yo creo que en este sentido es interesante cuando analizamos la gestión. Demorar la venta esperando el incremento de mayor valor. Es decir, esto vemos que en el 91, cuando se vendió mucho, se vendió barato. La incidencia del suelo en ese momento estaba en 150 a 200 dólares el metro cuadrado. Entonces, el entusiasmo que tenía el directorio en acelerar las ventas, digamos, el 99, 98, bueno, es una de las explicaciones de por qué, digamos, la corporación, digamos, hoy da un resultado relativamente modesto. Sobre ese punto, también lo que vimos es que la idea de vender pequeñas parcelas, en el 96, 97, empezaron a vender pedazos del proyecto, racimos de torres. Por lo tanto, vender mucho y vender barato, digamos, podemos decir que es un momento en donde la gestión claramente, digamos, define uno de las razones por las cuales se puede discutir. Tratar de incrementar la constructibilidad. Esto es muy común en los proyectos urbanos, que es la idea de dar FOT 4, FOT 5, FOT 6, digamos, como estímulo, digamos, a la recaudación. Y ese es un punto que yo creo que es importante discutir, porque en general, por arriba del FOT 4 los proyectos deforman. Digamos, y lo que pasa a ser un instrumento de recaudación deja de ser un instrumento de urbanismo. Es decir, el afán, digamos, de optimizar la recaudación, digamos, de un determinado proyecto, muchas veces
repercute en un deterioro de la calidad espacial, digamos, del proyecto, por ejemplo, de la altura de las torres. Entonces, en esto yo creo que es una cuestión a tener en cuenta, porque hay mucha tendencia a considerar que la captura de plusvalías por incremento, digamos, de la valorización, digamos, es una herramienta muy importante. Digo, es una herramienta muy importante para el secretario de Hacienda, pero no, digamos, para la política urbana. Yo creo que después de un punto asociarse en la construcción, hay un momento donde si la corporación, por ejemplo, en lugar de vender suelos se hubiera asociado con las construcciones, hubiera mantenido propiedades que se valorizaban. Entonces eso, digamos, lo asociaba en la valorización. Usar el suelo vacante con usos transitorios, que eso no siempre es fácil, es todo un expertise, digamos, pero, digamos, ayuda, por ejemplo, a mantener, digamos, la estructura de gasto. Tomar crédito, yo creo que si la corporación nunca tomó crédito, pero si hubiera tomado crédito hubiera tenido mayores ventajas. Está bien que en Argentina siempre es difícil tomar crédito. Poner en valor la marca y los espacios. No hacer obras innecesarias, digamos. En este sentido la corporación hizo muchísimas obras en el compromiso con la ciudad, pero por ejemplo a los que no tenía compromiso. Por ejemplo, había 2 puentes que eran propiedad de la ciudad. La corporación los hizo de nuevo, digamos, con costo de la corporación. La corporación remodeló toda la costanera sur, que es de la ciudad. Es decir, y sobre eso entonces hay muchas obras externas al proyecto, con costos, digamos, importantes. Simplificar los estándares de urbanización, o sea, los estándares que tiene Puerto Madero son en general superiores a los de la ciudad. La intención era que eso estimulara, digamos, un cambio del tratamiento del espacio público en la ciudad, y yo creo que eso está bien, pero si se hubieran simplificado eso hubiera sido de valor. Hay un tema que es muy grave, que es no tomar a cargo el mantenimiento de los ya urbanizados. Es decir, si la corporación hubiera urbanizado y transferido inmediatamente a la ciudad, esto hubiera sido, digamos, hubiera eliminado muchos costos. Por ejemplo, el mantenimiento de la corporación durante 10 años, o sea, entre el 2000 y el 2010, que se transfirió toda la ciudad, supuso $3 millones por año, o sea, 30 millones de dólares, que es el equivalente a la ganancia total de la operación. Quiere decir que en ese punto ha habido una transferencia de la operación a la ciudad, que se hizo cargo del mantenimiento de un área, mientras la ciudad cobraba impuestos, por eso sin, digamos, tener gastos en el sector. Bueno, bajar los costos de administración, siempre uno puede bajar los salarios y honorarios, siempre eso se puede, digamos, tener como variable de ajuste, ¿no fue? Y evadir impuestos, no transparentar los valores de las transacciones, que es lo que hacen todos los operadores inmobiliarios que forman parte de la competencia. 2 observaciones para terminar. Una que de golpe es interesante. Cuando se analiza estos valores de venta, bueno, vemos que hay más o menos una gran estabilidad dentro de los valores de venta de las distintas operaciones. O sea, a cuánto se vendieron los terrenos, ¿no? Esto que decía que 150, 200, a veces hubo unos valores que subieron un poquito más respecto del valor de la operación. Pero lo que vemos es que la gente que compró en los 90, después con la excusa de la crisis y que con la crisis no se sabía si se iba a vender o no, acaparó terrenos dentro de la corporación, racimos de torres. Por ejemplo, IRSA compró muchos terrenos a la vez, Raxa compró un racimo de torres, y lo que pasó es que estos mismos operadores después vendieron espacios o vendieron departamentos con una incidencia del suelo que evolucionó entre 150 y $1000 el metro. Es decir, en este punto, que es un punto de gestión, es decir, que es regular la velocidad de la venta, es donde vemos que, digamos, el capital más concentrado, es decir, lo que se concentró, digamos, como nuevos operadores inmobiliarios durante la década del 90, esto que decimos de IRSA, RAX, etcétera, y bueno, son, digamos, los que finalmente se apropian de esa valorización, de manera que la empresa pública quedó, digamos, más o menos cerrando sus cuentas, pero los que operaron valorización de suelo fueron los que compraron en esa coyuntura del 89, del 99, 2000 y, digamos, después, digamos, valorizaron esas operaciones. Bueno, era un negocio demasiado grande y no tan brillante. Se puede pensar que algún otro lo fuera a hacer, es decir, uno diría, bueno, está bien, entonces el Estado, ¿por qué se metió en esto? ¿No? Entonces, bueno, puede haber razones de interés general que justifiquen el esfuerzo. ¿Cuánto cuesta la operación? Puede ser que el Estado tenga tierra, pero no el capital. Por lo tanto, podría haber transferido la tierra, pero hubiera perdido el control de la operación. El empresariado habituado a compartir entre sí para poder ampliar escalas de actuación, tiene necesidad de apelar un árbitro que oriente la competencia.
en el marco de reglas que ordenen sus prácticas. Entonces, con esta misma perspectiva, requiere de alguien que pueda ser identificado como quien define, digamos, una consigna general, digamos, para desarrollar la propuesta. Simplemente me gustaría poner algunos más resultados de esta observación, ¿no? Este era el análisis general de los costos. Si lo miramos del proceso productivo que desencadena la inversión de 113 millones en obras de urbanización, o sea, lo que objetivamente se hizo, que el Estado no debió pagar porque los hizo la corporación, y más de 2.260 millones de dólares de inversión en obras privadas. Esto, digamos, es capacidad de inversión que tuvo la sociedad, digamos, en el marco de este proyecto. Desde el punto de vista de la percepción de impuestos, el proyecto ha dejado alrededor de 196 millones de dólares de impuestos. Las empresas constructoras y desarrolladoras pagaron en calidad de impuestos por la construcción de los edificios más de 19 millones de dólares. De golpe es interesante empezar a mirar estas cifras porque no tienen relación muchas veces con el costo de la inversión, o sea, en impuestos se pagaron más que en la realización de las obras concretas, ¿no? Por las obras de urbanización, más de 240 millones de dólares. De impuesto a las ganancias, o sea, esto ha percibido la ciudad, un total de 455 millones de dólares, es decir, 2 veces lo que percibió por la tierra. La contribución al desarrollo de la economía, digamos, trabajadores en la construcción en la ciudad, unos 34.000 trabajadores en los años con buen nivel de actividad, cifra que produce el 60% en los años malos. Puerto Madero ha invertido en obra pública 100 millones, es decir, 2.000 meses hombre de trabajo durante 20 años, es decir, más o menos 60.000 meses hombre, con un gasto en personal alrededor de 450 millones de dólares, es decir, 416.000 meses hombre. Distribuido en 20 años, quiere decir que equivale a 1.735 puestos de trabajo. Digamos, yo creo que estas cifras, no sé si son muchos o son pocos, pero digamos, creo que es bueno en algún momento calcularlos. Se han localizado 27.000 nuevos empleos, se calcula que, digamos, en el 2010 esto debería llegar a 45.000, ha contribuido al desarrollo turístico y se ha identificado como uno de los principales destinos turísticos. La contribución a la finanza del gobierno de la ciudad, a valores actuales, en el 2010, cuando ya se habían ejecutado el 55% de la superficie construible, la contribución, digamos, las contribuciones por impuestos pagan alrededor de 12 millones de dólares, digamos, por año. Una vez terminadas todas las obras serán de 24 millones. Esto representa el 50% del valor inicial de la tierra y el 10% del producto de las ventas de cada año. El presupuesto del gobierno de la ciudad, en el momento en que se pone en marcha el proyecto, era alrededor de 3.000 millones de dólares al año, ahora es más, ¿no? Desde este total correspondía al sector obras públicas el 19%, o sea, 570 millones. Bueno, considerando la cantidad de recursos, podemos decir que en la urbanización ha invertido el equivalente al presupuesto de un año de los trabajos públicos, digamos, de la ciudad. Bueno, simplemente una última observación, digamos, sobre esto, lecciones aprendidas, ¿no? Parcelar en lotes relativamente pequeños para permitir la participación de inversores de diferentes escalas. Esto permite contar con un número de interlocutores más amplio, impidiendo quedar en las manos de un reducido grupo de grandes empresarios. Permite además que se diversifique el tipo de edificios, de productos que se construye. O sea, yo creo que el error más grande que ha habido en esto es cuando se vendieron parcelas enteras, que definió edificios de parcelas enteras. Debería incluir la intervención de agentes, organizaciones, agencias que cumplan funciones sociales, volviendo accesibles estos productos. Por ejemplo, hoy con una operatoria como Procrear, sería bueno asignar, digamos, una parte de las parcelas, digamos, para Procrear. Y la corporación debió contar con un sector de animación cultural dedicado a promover el uso y disfrute del lugar por todos los habitantes que frecuentan el centro, rompiendo barreras. Ahora, para desarrollar una operación, la corporación ha gastado el 40% de sus ingresos en obras, el 28% en administración, el 7% en impuestos y el 14% en seguridad y mantenimiento, quedando un 12% en disponibilidad y tierras a vender por alrededor de 50 millones. Si un empresario nos propondría que pongamos la tierra, que vale 60 millones,
que él va a invertir el doble, o sea, 130 millones, y que van a manejar juntos el desarrollo. ¿Uno tomaría o no ese negocio? ¿No? Es decir, las últimas observaciones que me gustaría hacer es que, digamos, sobre la base de estas lecciones, hoy en día se abre, digamos, un desafío en la discusión de la ciudad. Es decir, se está planteando, digamos, la urbanización de 3 playas ferroviarias, en rigor de 5, con la aplicación de proyectos urbanos, digamos, y en este punto, en este momento está en discusión cuál es el modelo de gestión, cuál es la estrategia de implementación de esta gestión, cuál es el programa que van a tener estas urbanizaciones. O sea que me parece que la discusión sobre aciertos y correcciones, digamos, que habría que hacer sobre esta manera de operar, me parece que tiene total actualidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Freddy, gracias Eduardo. Ahora tenemos una media hora abierta a preguntas.